Muy buenas tardes, noches. ¿Se oye bien? Sí. Bien, gracias. Pues como digo, muy buenas tardes, noches. En esta hora de los chorritos estos pájaros que revolotean justo al atardecer en verano en torno a la antigua espadaña de la iglesia de este antiguo convento de Santo Domingo, que da también nombre popularmente al barrio de Santo Domingo, el barrio de los chorritos. También es la hora de las hadas, entre dos luces, que realzan aún más la belleza de este claustro dominico, en el que destacan los ladrillos, los finos trabajos del ladrillo de tradición mudéjar. Es un espacio privilegiado e icónico de nuestro pueblo, en el que planea para siempre, desde 1645, la figura titánica de don Francisco de Quevedo. Y también, justo es reconocerlo, las figuras de aquellos priores y frailes dominicos que sabemos dotaron a este convento, en su edad de oro, de una gran biblioteca, acrecentando la cultura libresca de la villa. Bueno es recordarlo, sea de paso en este acto literario, porque estamos inmersos en la conmemoración del 6º centenario de la Fundación de Infantes. Muchas gracias a todos por su asistencia, que es el mejor bálsamo para la Asociación Cultural Luciérnaga. Esto es, verse refrendada por el numeroso público que acude fielmente a estas citas culturales de los veranos de la villa. Esta noche, un poeta va a hablar sobre otro poeta. Ángel Rupérez va a homenajear al grandísimo y recientemente desaparecido Paco Brines, Francisco Brines. Es un orgullo contar de nuevo en estas jornadas literarias con la presencia de Ángel Rupérez, burgalés de nacimiento, enamorado del pueblo soriano de San Leonardo, donde pasó etapas de su infancia entre pinares, formado en la Universidad de Valladolid, habitador de dos grandes urbes, biográficamente hablando, en su caso, Barcelona y Madrid, reverente admirador y amigo del también poeta Claudio Rodríguez, un extraordinario poeta, gran caminante. En esto coincidimos no en una afición, sino en una sana dedicación, porque yo también hago a diario grandes caminatas alrededor de la villa, por los caminos de la villa. Es también fundador, Ángel Rupérez, de la editorial Banquete. Como digo, Rupérez ya nos visitó y maravilló en la edición de las jornadas literarias del año 2000. Lo recuerdo perfectamente. Entonces, parafraseando a César, Ángel Rupérez llegó, habló y nos deleitó. Ya en aquellos años, Ángel contaba con un inmenso bagaje deslumbrante como poeta, crítico y traductor, al que añadió por muchos años su compromiso docente como profesor de teoría de la literatura de la Universidad Complutense de Madrid, porque el saber no ha de quedar oculto, sino que ha de divulgarse y derramarse, empapando a generaciones de estudiantes universitarios que, a buen seguro, valoraron, agradecieron esta función y aún hoy la recuerdan. Ángel ya está retirado de la enseñanza, pero él mismo reconoce que la docencia es su segunda naturaleza, que le ha permitido conocer a muchos alumnos con los que ha dialogado sobre el fenómeno literario. Es además habitual colaborador del periódico El País, como lo fue también del desaparecido Diario 26 o de la publicación prestigiosa Revista de Occidente. Su obra literaria es inmensa, de gran calidad, lo que lo coloca entre la nómina de nuestros mejores poetas contemporáneos españoles. Pueden bucear en internet y ver cómo tiene mucho bueno y extraordinario publicado de poesía, de crítica literaria y de traducciones. Hoy vine a hablarnos de Paco Brines. ¿Quién mejor? Es un gran conocedor de la persona y obra de Francisco Brines. Tiene publicada una antología poética, que les muestro, precisamente sobre el poeta Brines, que he tenido la oportunidad de leer en su edición, la que muestro, de Alianza Editorial, con una magnífica selección de poemas brinesianos que recorren etapas y obras del llorado y nunca olvidado Remy Cervantes, y una magnífica introducción, les puedo asegurar que 68 páginas deliciosas, un estudio en profundidad, donde Ángel Rupérez ofrece una verdadera hermenéutica, esto es, una interpretación de la poesía brinesiana, con claves como la infancia,
El paraíso perdido, que tienen una honda relación los dos, la casa, la raíz nutricia de la que se nace, de la que se sale, a la que se vuelve, la raíz nutricia. El acabamiento, uno de los grandes temas de Keynes, el acabamiento, la finitud, el amor que no es eterno y que como la rosa posee belleza, pero también dolorosas espinas. No voy a adelantar más, que sea el poeta y crítico Rupérez quien nos desvele los misterios minesianos. Solo diré que he disfrutado mucho con la lectura de esta antología poética, que por tanto le doy en persona la enhorabuena por esta publicación. Y ya acabando, y con permiso de nuestro apreciado Ángel, no puedo dejar de mencionar la estancia de Francisco Brines aquí en la Villa Centenaria de Villanueva de los Infantes en julio de 2002. Fue una verdadera epifanía, una manifestación no solo de su calidad literaria, que ya le precedía en inmaculada reputación, sino también de su calidad humana, que en Paco Brines era y es indisoluble. Precisamente se hospedó aquí, cuando este viejo convento conoció la gloria pasajera, la gloria efímera de ser hospedería. Invitado por la Asociación Luciérnaga, dejó profunda huella, más entre los que tuvimos la oportunidad de tratarlo durante esos inolvidables días caniculares de julio, que él refrescó con una conversación ágil, perspicaz, trufada de vivencias y de anécdotas, y con un trato cercano y agradecido. Yo guardo dos tesoros de aquellos días con Brines. Un tesoro es intangible, que son los recuerdos que nadie me podrá borrar. Y el otro recuerdo es tangible, es un ejemplar de una antología suya de poesía que le publicó Cátedra y que me dedicó y firmó en agradecimiento por intentar yo mostrarle las excelencias de nuestro patrimonio. Leo y releo desde esos 18 años estos poemas de la antología de Cátedra de Brines, y es, en cierto modo, también, aquí lo confieso, mi sencillo y hondo homenaje a Francisco Brines, del que ahora nos va a hablar largo y tendido Ángel Rupérez, a quien cedo ya la palabra. Muchas gracias. Bueno, muy abrumado por tu maravillosa y generosísima presentación, que te agradezco muchísimo, la verdad. Y probablemente inflama en lo que ha dicho, casi seguro, pero bueno, no le voy a corregir en nada. Y cierto, vengo a hablar de Francisco Brines, que como bien ha dicho nuestro compañero, pues falleció recientemente, ustedes lo saben. Y vengo a hablar porque también es verdad que hace 2 años y medio, tuve la oportunidad de publicar, de tener quizás la suerte, ¿no?, tal como está el medio editorial hoy día, la suerte de publicar esta antología que tengo conmigo, en la que aparece una foto de él cuando él tenía, yo creo que unos 50 años. Recuerdo cuando el libro ya estaba en producción, había que buscar una foto, porque esta colección de Alianza tiene una foto de los poetas representados en ella, y me acuerdo cómo estuvieron unos días. Por aquella época Brines ya estaba muy delicado de salud. Ciertamente era complicadísimo hablar con él porque su voz era un hilo, prácticamente era imposible entenderse con él. Aun con todo yo lo conseguí, hablamos un poquito y quedó un poco en buscar una foto que le representara adecuadamente. Yo creo que Brines era un hombre bastante coqueto y yo creo que dio con una foto preciosa. Me fui a llevar a una otra, la editorial también, y creo que aceptaron plenamente con ella, ¿no? Fue un motivo de satisfacción enorme porque yo le admiraba. Yo publiqué en el año 2006 otra antología sobre él, diferente de esta, en la colección Austral de Pasacalque. Diferente de esta, no tanto en los poemas, sino en la reflexión inicial, en el prólogo, porque este prólogo es claramente diferente de aquel. No digo que sea ni mejor ni peor, sencillamente es diferente, porque ha pasado el tiempo, y uno también cambia y su reflexión es nueva.
ya sabe que estaba muy delicado y las cuestiones literarias en España, no sé si fuera de España también son así, a veces incurren en este tipo de, podemos llamarlo de injusticias quizá, esperaron al límite, es decir, unos meses antes de su muerte, para darle el premio Cervantes. Me pregunto por qué no se lo dieron antes, sencillamente 5, 6, 7, 8, 9, 10 años antes, ¿no? Y yo creo que lo hubiera disfrutado porque estaba mucho mejor de salud y creo que todos nos hubiéramos alegrado. Pero bueno, es lo que fue así y no hay ningún tipo de... No nos lamentamos de nada, estamos contentos de que lo recibiera y que estuviera tan contento de haberlo recibido, ¿no? Les digo brevemente una especie de acercamiento preliminar antes de entrar en la reflexión sobre lo que podemos decir en, digamos, una hora o así, sobre la poesía de Francisco Brines, Paco Brines, ¿no? Que el acercamiento, digamos, humano que yo tuve con él tiene como 3 jalones que son realmente relevantes para mí y que indican un poco su generosidad respecto a mí. Yo no formaba parte de ningún tipo de grupo literario, de grupo de poetas que giraran en torno a él, que los ha habido, los hay, así. Yo no estaba ahí, pero sencillamente él tuvo una relación amable conmigo y eso es todo. Cuando en el año 1987, apareció una antología mía de poetas ingleses en una pequeña editorial madrileña, de esas que podemos llamar editorial de culto, que creo que con el tiempo ha adquirido como un prestigio merecido, ¿no? Que se llama Editorial Trieste. Cuando apareció esa editorial, esa antología que ahora va a reaparecer aquí en Alianza, cambiada en muchos aspectos, sobre todo aumentada, solamente aumentada, nada más que en ese aspecto cambia, va a aparecer dentro de poco. Recuerdo que me llamó por teléfono una persona que lo conocía, y era él, era Francisco Brines, y me dijo, una conversación telefónica, Ángel, tal, hemos recibido tu libro, y te interesaría participar en un programa de la 2 que había entonces sobre libros. Estamos hablando, digamos, en el año 87, 88 sería esto probablemente. Aquel libro salió en el otoño del 87, creo recordar. Y yo dije que sí, que encantado de la vida. No nos conocíamos personalmente y él me llamó, le debió de gustar el libro, le debió de interesar. Brines había estado en Inglaterra cuando era joven, dando clase en la Universidad de Oxford, creo que fue. Claudio Rodríguez y Brines eran muy amigos, eran súper amigos, muy amigos en la juventud. Luego, con el tiempo, siguieron siendo siempre amigos, aunque por el tipo de vida que hacía uno y otro, pues había una determinada distancia, pero la amistad permaneció siempre, porque yo fui testigo de la reverencia que tenía Claudio Rodríguez hacia su amigo Francisco Brines, ¿no? Entonces, Brines estuvo explicando literatura, no explicando, sino siendo lector de español ante estudiantes de español en la Universidad de Oxford, ¿no? Y de la misma manera que Claudio estuvo en Cambridge, ¿no? Y Brines tenía una determinada conexión con la literatura inglesa, quizá porque en aquella época había estado en Inglaterra. Y quizás fue por eso, por lo que le interesó aquel libro, me llamó y bueno, yo participé en aquel programa y bueno, fue realmente un motivo muy ilusionante para mí. Andando el tiempo, muchos años después, cuando salió un libro mío que se llamaba Río Eterno, un libro de poemas en el año 2006, yo le pedí que sí podía presentarlo. Y Brines accedió a presentarlo. Él ya no vivía en Madrid, él vivía en Oliva, en su paraíso perdido, como titulo yo mi reflexión sobre él. Y vino, él tenía una casa en Madrid, pero hacía muchos años que ya no vivía en Madrid. Y vino expresamente a presentar el libro Río Eterno en el Reina Sofía de Madrid. Todo un detallazo que no puedo olvidar. Y quizá por último recuerdo la visita que hicimos a Mabel, mi mujer,
sumamente cordial, sumamente acogedor. Y esa cualidad humana se transparenta en sus poemas, a los que no tengo ningún problema en calificar de, por supuesto, muy humanos, muy acogedores, muy cordiales, como si alguien nos invitara a una casa a vivir en ella y pasar una larga temporada en ella, gozando de la hospitalidad de la ficción. Y este es el caso de la poesía de Brines, que para mí tiene esa cualidad, que no es poca cualidad, es una cualidad sumamente relevante e importante, que yo disfruto como lector, sencillamente. Y a veces cuando lo leo, pienso un poco en esa experiencia personal que he tenido con él y me ayuda un poco a relacionar las dos cosas. Les digo brevemente, muy por encima, una consideración de tipo histórico, que no es que yo le dé mucha importancia, pero que a lo mejor tiene, en un acto como este, en una intervención como esta, a lo mejor tiene algún sentido que la recuerde. Brines es un poeta, hemos dicho antes su vinculación amistosa con Claudio Rodríguez, es un poeta de la época, de la misma época de Claudio Rodríguez. Son poetas que empezaron a publicar en los años 50, Brines un poco más tarde, su primer libro es del año 60. Claudio Rodríguez publicó, eran prácticamente de la misma edad, pero publicó su primer libro un poco antes, porque Claudio fue un hombre muy precoz, que publicó ese libro portentoso que se llama Don de la Embriedad en el año 53, ¿no? Perdón, en el año 53, exactamente. Entonces son de esa época, los años 60, algunos los historiadores de la literatura, empeñados en etiquetas y estas cosas, ¿no? Que sí, los años 50, la generación de 50, los poetas de los años 60, son poetas de esa época, de esa especie como de segunda posguerra española, y son poetas que, por decirlo de alguna manera, suponen como una determinación de desligar un poco el lenguaje poético, la experiencia de la poesía, de un condicionante histórico demasiado quizás coercitivo, demasiado quizás opresivo en cierta medida. No porque con ello quiera descalificar a los poetas precedentes, que a algunos los tengo una enorme simpatía, sino porque de algún modo descubrieron que la poesía tenía también otro horizonte y otras exigencias diferentes, ¿no? De todos esos poetas, mis preferidos son estos dos, lo cual no significa que los otros poetas de esa época no los tengan ninguna consideración ni ningún aprecio. Por ejemplo, Gil de Biedma es un poeta que también me gusta mucho, por otras razones, ¿no? Pero lo que sí querría decir es una cosa, o sea, las etiquetas generacionales, en tanto que son construcciones históricas e historiográficas que ayudan a comprender la evolución de un fenómeno artístico, estético, que se llama literatura, o que se llama pintura, o que se llama música. Esas etiquetas generacionales, si por un lado son, digamos, descriptivas, y por otro lado quizás son pedagógicas, por otro lado también son hasta cierto punto injustas, porque pueden crear la impresión de que todos los poetas alojados en una generación tienen, digamos, como un valor equiparable. Que es una cosa que yo me acuerdo que planteé en su día cuando escribí sobre Luis Cernuda, con motivo de su centenario, también en la editorial, en la colección austral, y lo planteé de una manera muy radical, que me sirvió o me valió reprimendas muy enconadas por parte de determinados grupos de personas vinculadas más o menos con el mundo de la poesía. En aquella época yo decía que me parecía injusto que a un hombre como Luis Cernuda, que había tenido la historia que había tenido tan particularmente difícil y compleja, me parecía injusto etiquetarle de una manera que le homologaba a todos los demás. Y yo sabía que entre todos los demás había poetas que no le llegaban a la altura de los zapatos, literalmente. Y me rebelaba un poco contra eso. No voy a insistir más en esto, pero sí que les diré que en el fondo lo que me importa de un poeta es su evolución personal a lo largo del tiempo, y no hay otra cosa que me importe nada más que eso.
que ha hecho un poeta con su obra, con su vida y su obra a lo largo del tiempo. No hay otra cosa que me interese más y yo presto atención a esos fenómenos ya más allá de la historia, diríamos, desligándoles de la historia. Y es un poco lo que voy a hacer con Brines, entrar un poco en su poesía a grandes rasgos, partiendo de esta consideración ya estrictamente individual, sabiendo que pertenece a ese momento histórico de España y sabiendo que acaba de publicarse en algo. Lo primero que os diré es que Brines fue un poeta, en cierta medida, no abundante. O sea, publicó 7 libros, pero hay un dato que quisiera recordaros. Os he empezado a tutear. No sé si os molesta. Me parece bien. Bueno, os he empezado a tutear. Yo a mis alumnos siempre les tuteaba, aunque tuvieran la edad que tuvieran. Entonces, publicó, digamos, pocos libros. Si tenemos en cuenta que es 7 libros, si tenemos en cuenta que este dato que os voy a dar, que creo que es importante que reflexionemos brevemente sobre él, y es que desde el último libro que publicó Brines, que se llama La última costa, en el año 96, no ha vuelto a publicar ningún libro desde entonces, perdón, en el año 95, no volvió a publicar ningún libro hasta ahora, hasta la época de su muerte. Hasta su muerte no ha vuelto a publicar ningún libro. Echad cuentas, del 95 a 2021, ningún libro, 0 libros. Un hombre que era joven relativamente, el año 95. No publicó nunca más. Tenía un libro escrito que iba a ser publicado y en el último momento decidió no publicarlo. Nadie sabe por qué, o al menos las personas muy allegadas a él, poetas muy allegados y muy vinculados a él, me han contado que no sabían por qué razón había decidido a última hora, cuando ya el contrato estaba firmado y la editorial Tusquets estaba, por supuesto, decidida a editarlo, él retiró el libro de la editorial y decidió no publicarlo. No sabemos por qué lo hizo. Yo tengo una hipótesis que luego os contaré, pero puede explicar un poco este fenómeno. Lo cierto es que en todos estos años él no publicó ningún libro. Escribió un libro que se llama Donde muere la muerte, del cual hay en esta antología. Él me autorizó a publicar una pequeña selección de poemas de ese libro, que están incluidos en esta antología, que ya los había autorizado previamente en una antología que había salido hacía no mucho también, y también había autorizado el mismo grupo de poemas. Aquel y este aparecen en estas dos antologías, ¿no? Entonces ahí nos podemos asomar un poco a lo que se traía entre manos en estos 20 y tantos años que pasaron desde la publicación, desde el último libro de Brines hasta el momento de su muerte, ¿no? Repito que hay una hipótesis sobre esto, que luego puedo barajar brevemente, pero sí que me gustaría que tuvierais en cuenta que hay un poeta como este hombre, este poeta excelente, que decide callarse, para el carro y no publica más. Esto es bastante insólito en el mundo de la poesía, en el mundo de la literatura en general. Es muy insólito que alguien decida parar, hacer silencio y decidir que ya no tiene nada que decir. Quizás esa es una hipótesis. Nada nuevo que decir, todo lo he dicho y ya está dicho. Es toda una decisión que respeto muchísimo, que me resulta valiente y que tiene un significado, digamos, relevante, teniendo en cuenta el medio en el que nos movemos, en donde hay un cierto frenesí, una cierta ansiedad por estar presente, por publicar, y no solo por publicar, sino por tener un determinado, digamos, protagonismo después de la publicación de aquello que has escrito. Lo que yo suelo llamar la carrera literaria, yo y tanta gente. Lo que pasa es que yo utilizo esa expresión en un sentido casi siempre crítico, ¿no?
Digamos que Blines se apartó de esa dinámica y previamente, en los 3 últimos libros que publicó, Insistencias en Luzbel, por un lado, El otoño de las rosas, por otro lado, y La última costa, por otro lado, los 3 últimos libros que publicó, hay una diferencia y una distancia de 9 años entre ellos. 9 años es muchísimo tiempo. Es decir, es un hombre al que no le preocupaba la carrera en ese sentido. Creo que le preocupaba la poesía como un ejercicio íntimo de autoexploración, de autoconocimiento, de revelación de ciertas cosas a uno mismo y quizás a los lectores que se podrían acercar a ella, yo entre ellos, por ejemplo, ¿no? Creo que le interesaba fundamentalmente eso, y no le interesaba que, digamos, su actividad literaria formara parte de esa especie de circo, que es a veces, que es muchas veces, que es el que rodea o el que da sentido social al fenómeno literario. Es un acontecimiento que valoro mucho, porque indica quizá que lo que había en el proyecto de Blines era una especie de lentitud a lo largo del tiempo, no preocupada por la presencia pública, pero sí preocupada esencialmente por qué descubres tú cuando eres lento, cuando no estás obsesionado con la repercusión de lo que haces y lo que puedes conseguir con lo que haces. Cuando no estás obsesionado con eso, estás solamente obsesionado con lo que es la obra que te corresponde hacer. Porque a esta clase de poetas les corresponde hacer una obra, probablemente ni siquiera por decisión suya, probablemente porque son escogidos para hacerla. Es mi convicción más profunda. Cuando hay esta especie diríamos, de autenticidad en el dibujo, en el plano que se observa con perspectiva, en el desarrollo de un artista, de un poeta, de un músico, de un pintor, de un narrador, me empiezo a sentir cómodo, porque creo que ante todo lo que prevalece es el arte, sus exigencias y menos el comercio que rodea al arte. Cuando digo comercio, no digo comercio en el sentido de mucho dinero, idea totalmente inadecuada en el mundo de la poesía, donde no hay nada que vender en ese sentido. Pero sí hay unas ganancias con la poesía que se proyectan en el mundo, que diríamos organiza la poesía en un país, en una región, lo que fuera. Da la impresión de que Blines era un hombre, quizá por sus circunstancias personales muy afortunadas en ese sentido, quizá pudo vivirlo de esta manera, pero era una reflexión que yo quería que tuvierais en cuenta inicialmente. Nos vamos entrando un poquito ya en su obra, y la siguiente reflexión que quería hacerles es el hecho incontestable de que la poesía de Blines es una poesía esencialmente autobiográfica. Es decir, el vínculo vida-poesía es muy profundo y es muy nítido. No hay confusiones al respecto. No hay ningún intento de velar, por medio del lenguaje, el acceso a la personalidad que se oculta en el lenguaje. El lenguaje no oculta nada, el lenguaje transparenta. Es un vehículo de conocimiento, evidentemente, en primer término para el propio escritor, para el propio poeta, y en segundo término para el lector. Cuando tú te acercas a la poesía de Blines, ves su vida con una nitidez pasmosa. No hay ningún tipo, he dicho antes, de velo. No hay ningún tipo de ocultamiento. Todos los trazos relevantes de su existencia como hombre están presentes en sus poemas. No hay ninguna ocultación. Digo esto porque vosotros sabéis, con toda seguridad, de que la poesía contemporánea, siglo XX, por ejemplo, la poesía actual, no es que esté muy informado al respecto, pero una noticia puede llegar, ha habido movimientos exactamente contrarios a esta idea. Incluso
si nos vamos a Quevedo. Por cierto, lo he dicho antes, que Brines admiraba profundamente a Quevedo y que Quevedo está presente en su poesía de muchas maneras, de maneras muy evidentes, sobre todo en un aspecto, luego lo comentaré probablemente, pero quisiera se me ha olvidado decirlo antes y quisiera recordarlo. Digamos que no es una consideración forzada para recordar que estamos en el pueblo donde murió Quevedo, que estamos en el pueblo donde murió Quevedo, que estamos muy honrados de estar aquí, precisamente por eso. Es que además Brines admiraba profundamente a Quevedo. Aparte de haberse oído decir a él personalmente, es que es evidente que leyéndolo está Quevedo presente en muchos momentos, ¿no? Entonces esta relación vida-poesía, su afirmación, su negación, es que la vemos en el siglo de Quevedo, siglo XVII. Si abriéramos un poema, no todos los poemas, pero algún poema de Quevedo, no sería difícil encontrar a Quevedo en ese poema, a pesar de su lenguaje tan complicado. Pero si abrimos un poema de Góngora, ciertos poemas de Góngora, no vemos a Góngora por ninguna parte, absolutamente por ninguna parte. Está oculto en esa trama sofisticada, tan esplendorosa del lenguaje. Quizás también a veces podríamos decir algunos y tan vacía y tan vacua, pero no quiero entrar en estas consideraciones. Esta disociación o asociación, vinculación vida-poesía, es un fenómeno que marca la evolución de la poesía desde comienzos del XIX, claramente, hasta nuestros días. Un poeta tremendamente influyente en la España que vino después, entre los poetas que vinieron después de Brines, que casi por mis datos podría estar ahí, pero vamos, no me tocaba estar ahí. Esos poetas de los años 70, ya no de los 60, tenían como Dios a un poeta británico, inglés, de origen norteamericano, que es T.S. Eliot, el dios de los dioses, de los dioses, de los dioses, de los poetas de aquella época, mencionado hasta la saciedad infinitas veces. Y T.S. Eliot dejó claro esta idea, que él llevó a la práctica hasta el final, esta idea. Por un lado, el hombre que vive, por otro lado, el hombre que escribe. El hombre que escribe, el hombre que escribe tiene que escapar de sus emociones, lo cual significa el hombre que escribe no tiene que dejar ninguna clase de transparencia de que aquellas emociones le pertenecen porque ha vivido eso en su vida personal. Su vida personal no aparece, no debe aparecer. Por un lado, el hombre que vive, por otro lado, el hombre que escribe. Las consecuencias de esa idea son conocidas. La poesía más despersonalizada, la poesía más técnica, la poesía más entregada a los amaneramientos formales por aquí y por allá. Esa especie de huir de uno mismo, porque el lenguaje es el testimonio máximo de la poesía. Bueno, Brines no está con esto, Claudio Moreira no estaba con esto, Gil de Viedma no estaba con esto para nada, en absoluto. Por ejemplo, todo lo contrario. Si tú lees a Brines, desde el comienzo hasta el final, desde su primer libro Las Brasas hasta el último libro La Última Costa, o incluso los poemas, esa pequeña sección de poemas que he mencionado, que me autorizo publicar en esta antología, está su vida, está su existencia, de arriba a abajo. Su poesía es autobiográfica en ese sentido, en el sentido de que a través de sus poemas entendemos a un hombre que ha vivido la existencia de una determinada manera y que no se ha ocultado, nunca jamás. Yo ni siquiera me atrevería a decir, lo puedo pensar, pero ni siquiera me atrevería a decir que la construcción de una personalidad interna en los poemas, esa voz que surge en los poemas necesariamente, ni siquiera estoy dispuesta, o ni siquiera me inclino a pensar que se aleje mucho, diríamos,
de una voz, no digo la voz real de Brines cuando lo conocías personalmente, ¿no? Pero no creo que se aleje mucho de una experiencia que casi en cierta medida le era él conocida antes de ponerse a escribir probablemente. Entonces, el tener claro eso, yo creo que es fundamental para entender la dimensión de su poesía y también para entender esa condición acogedora, hospitalaria que he dicho antes. Porque si el hombre se oculta, el hombre que lee no conecta con el hombre que se oculta. Conecta con otra cosa, que no digo que no sea atractiva, puede llegar incluso a ser fascinante, y lo es para mucha gente. Pero hay lectores que no estamos muy cerca de esa vibración. Nuestro sentido del arte, de la poesía en particular, nos encanta que cuando leemos entablemos una conversación privada, digamos, de naturaleza, yo diría, casi sencilla, con aquel que escribe. Porque aquel que escribe nos está acogiendo dentro de la casa que ha construido y permite que vivamos en ella, digamos, con mucha comodidad y con mucha calidez. Y eso es un rasgo que hace de la poesía de Brines algo para mí sumamente valioso. Bien. Pensamos en los libros que ha leído, que ha escrito, en los libros que hemos leído, y decimos, ¿qué imagen podemos hacernos de todo esto ante nosotros mismos y ante un posible lector que estuviera dispuesto a leer nuestra reflexión crítica en un libro, en un periódico o en una exposición como esta ante vosotros? ¿Qué responsabilidad contraigo para haceros, con algunas pinceladas, comprender lo esencial de la poesía de Brines, ¿no? Y es un poco esta mi responsabilidad máxima aquí. Y esa responsabilidad me obliga a hacer como, digamos, aproximaciones que acojan a todo el universo brinesiano y que con unas pautas las podamos más o menos digerir, las más o menos comprender, incluso charlar después de esto sobre ellas en algún sentido, ¿no? Y lo primero que se me ocurre decir, bueno, lo primero ya no, lo segundo, lo primero ha sido la conexión vida-obra, vida-poesía. Lo segundo es que hay una cosa que sorprende poderosamente en la poesía de Brines. No es exclusivamente una propiedad de él, es una propiedad que observo en algunas obras de algunos artistas, poetas y no poetas. Y es que hay una especie de sorprendente coherencia. Algunos no tienen por qué considerar la coherencia como un valor intrínsecamente poético o intrínsecamente artístico, por la sencilla razón de que hay muchos artistas, poetas, no poetas, que en su obra hay bandazos muy profundos que marcan distancias muy profundas entre una época, otra época, otra época y otra época. Y diríamos que hablar de una coherencia mantenida y sostenida a lo largo del tiempo, ahí no tendría mucho sentido, por ejemplo, ¿no? Y no por ello no dejamos de considerar valiosa esa obra que se produce a base de, digamos, tajazos, cambios profundos, en un sentido, para dejar una determinada dirección, cambiar y dirigirse a otra dirección diferente. Lo vemos en poetas del siglo XX español que admiramos muchísimo y son evidentes esas evoluciones, digamos, esas transformaciones, aunque también es verdad que si luego nos ponemos a escarbar, es posible que encontremos vínculos de unión bastante, probablemente indudables, en todas esas épocas en donde se han producido evoluciones muy bruscas, muy drásticas, ¿no? Pongamos un ejemplo, Juan Ramón Jiménez, poeta que admiraba profundamente Brines. Brines se alimenta en sus años de juventud fundamentalmente de Juan Ramón Jiménez y en sus años ya de más madurez, por poner poetas de esa época, de Luis Cernuda, muchísimo, está presente en su obra en muchas ocasiones, ¿no? Ya he mencionado antes la admiración profunda que sentía por Quevedo pensando en la poesía clásica española, ¿no? Juan Ramón Jiménez, hay un momento en su historia, todos lo sabéis, que decide dejar de lado todo eso en donde
espectacularmente, de una manera, digamos, demasiado quizás fácil, toda la época modernista de Juan Ramón Jiménez, ¿no? Llega un momento en que se cansa de eso, se da cuenta de que hay un callejón sin salida y es un signo de profunda inteligencia que él se diera cuenta de eso, pegara ese viraje tremendo que se produce en ese libro, que es un libro de gran categoría, que se llama Diario de un poeta recién casado, cuando vemos otro Juan Ramón Jiménez que ya marca su evolución hacia el final. Son dos Juan Ramón Jiménez muy diferentes. ¿Hay una gran separación entre el uno, el otro? Quizá no la haya tanta, pero aparentemente hay un cambio brusco, hay un cambio muy profundo en esto. No es el caso de Pines. En Pines hay una coherencia que también es un valor en el siguiente sentido. O sea, primero, no hay fuertes evoluciones de estilo, de forma, a lo largo de toda su trayectoria, de esos 7 libros que he dicho. Unos 30 años de poesía, 20 y tantos. No hay tal cosa. Quizás hay una depuración, quizás hay algunas veces elementos relativamente novedosos que no llegan a cuajar del todo, en ocasiones, aparecen en algún momento, pero lo que sí que hay es una visión del mundo, de la vida, que prácticamente no cambia desde el comienzo hasta el final. A eso le llamo coherencia, una especie de unidad interna profunda que presupone una forma de entenderse a sí mismo y de entender a la existencia en un sentido global, en un sentido que nos abarca también a todos, ¿no? Cuando hace esas generalizaciones que son frecuentes en él como consecuencia de su experiencia de la vida. Entonces, en el primer libro que publica, os voy a poner un ejemplo para que veáis que esto es realmente claro para mí. El primer libro que publica se llama Las Brasas. Tú lees Las Brasas, ese título, y dices, bueno, pues muy bien, Las Brasas, todos sabemos qué son las brasas, ¿no? Perfecto. Pero, si vas leyendo sus libros, cada uno en una sucesión que se encaja en el tiempo con esas distancias largas que he mencionado antes y que yo tanto valoro, Palabras en la oscuridad, uno de sus grandes libros, Aún no, un libro magnífico, Insistencias en Luzbel, muy bien, El otoño de las rosas, una cumbre, tal vez su gran libro, La última costa, La última recesión, la melancolía más hiriente que nos encontramos en este poeta profundamente melancólico. Vas mirando el hilo conductor y dices, joder, cuando tenía 20 y pocos, publica un libro que se llama Las Brasas y le pone un título que se llama Las Brasas, no por casualidad, no porque fuera un título bonito, que también podría ser, sino porque el título, ya solamente pienso en el título estaba contenido la semilla de su universo, el universo que luego desarrolla de una manera sistemática, de una manera, yo diría, incluso repetitiva. Y podréis pensar, si dices repetitiva, estás haciendo una crítica a Pines, porque el que se repite mucho es como que no tuviera nada nuevo que decir. Y a veces en el lenguaje habitual lo decimos, y también lo decimos cuando nos referimos a creadores que nos interesan o que no. Es que se repite muchísimo, es que siempre es lo mismo, decimos a veces, y lo decimos un poco para descalificar aquello. Pero mira por dónde ocurre que a veces la repetición es un signo de valor, un signo de consistencia, un signo de que alguien tiene algo en serio que decir y no tiene ningún problema en repetirlo una y otra vez, porque es exactamente eso lo que tiene que decir y no otra cosa. Y es el caso de Pines, es el caso también de otros artistas que valoro muchísimo, que se repiten escandalosamente y digo, bueno, y realmente nunca me agotan, nunca me cansan. Las brasas es lo que queda del fuego. Esas son las brasas.
Y diréis, ¿qué tiene que ver con esto, con la poesía? Pues sí. Ahí está presente la gran, digamos, metáfora de toda la existencia, tal como la entendió Brines y tal como la desarrolló hasta el final, hasta su último libro. Las brasas es lo que queda del fuego. El fuego ha ardido, el fuego ha dado luz, el fuego casi nos ha quemado. El fuego es la representación vitalista de la existencia. Pero el fuego acaba y el fuego se convierte en cenizas, en brasas y luego en cenizas. Esa es la cuestión. Y esta es la espina dorsal de toda la poesía brinesiana, desde el comienzo hasta el final. Ardemos, nos encendemos con la existencia, vibramos con ella, nos apoderamos de ella con una intensidad sublime y resulta que un día descubrimos que la existencia, que el fuego se apaga y que deja como máximo rescoldos, en el mejor de los casos, y en el peor de los casos deja solo ceniza, o incluso menos que ceniza todavía. Puede dejar nada, que es el último eslabón en este proceso degenerativo en el que Brines va entendiendo e interpretando la existencia como un, digamos, inmenso engaño al que nos vemos sometidos los seres humanos. Esta coherencia arranca, esta visión, arranca de su primer libro, En las brasas. Y la pregunta es una pregunta para vosotros. Si luego queréis conversar sobre esto o no, da. ¿Por qué un poeta que es joven concibe una idea profunda sobre su propia experiencia, la plasma en dos palabras que simbolizan a la perfección todo su desarrollo por venir? Por venir, esta es la cuestión. Entonces me digo, dos opciones. ¿Lo tenía pensado? ¿Lo tenía premeditado? ¿Lo había decidido previamente? ¿O no tiene nada que ver con una premeditación perfectamente calculada? Esta es la cuestión. Mi opción obviamente es que no tiene nada que ver con una premeditación calculada. Mi opción es que hay como una especie de intuición profunda que va germinando, que ya se plasma en plena juventud y que define el carácter, la experiencia de un hombre que es poeta. Esa es la idea que yo sostengo. Y de ahí esa coherencia y de ahí esa insistencia repetitiva en esta idea crucial que os he dicho. La vida es una especie de fuego deslumbrante que nos atrapa cuando somos pequeños en una infancia prodigiosa y que luego, por desgracia, va degenerando y nos va discutiendo que no somos lo que creíamos que podíamos ser o que éramos cuando éramos pequeños. En la infancia prodigiosa, que es el centro neurálgico de la existencia de Brines, al que vuelve una y otra vez en eso que yo he llamado el paraíso perdido. Esta es una característica definitiva y definitoria de la poesía entera de Brines. Voy a avanzar un poco más. Si tú ves la poesía de Brines en su conjunto, tú puedes llegar a esta conclusión. Yo he llegado a esta conclusión, se pueden llegar a otras muchas conclusiones, como podéis imaginar. La crítica tiene esta cualidad que nos permite, lo ha dicho muy bien Luis antes, lo ha dicho perfectamente antes, es decir, la crítica es una interpretación y es una interpretación, y una interpretación es una decisión personal sobre lo que tú tienes entre manos que te han ofrecido, que se llama en este caso poesía, es una especie de regalo, ni más ni menos, es un don que nos han obsequiado. Yo estoy muy agradecido a Brines porque nos haya obsequiado con esto
porque me acompaña, digamos, ¿no? Yo veo en la poesía de Rines esta historia, 7 libros, unos 30 años. Veo como un viaje de ida y un viaje de vuelta, con una matización. Hay un momento en que el viaje ya no tiene retorno, y es el último viaje, el viaje de su último ídolo, el viaje de la última costa, el viaje que se cierra con ese poema que se llama La última costa, que es el viaje de la muerte, donde ya no hay retorno posible. Pero antes de llegar a ese viaje, el último viaje, la poesía de Brines se mueve incesantemente entre salir de un sitio privilegiado que se llama infancia para encontrar otra cosa que no sabes qué es. Y tú llevas el bagaje de la infancia, y el bagaje de la infancia es un portento, es un prodigio, es lo más de lo más. Las palabras con que define la infancia y la experiencia de la infancia son supremas, absolutamente supremas. Luego leemos al final un par de poemas, 3 poemas para que quede esto claro. Ese bagaje parece que te protege para siempre, porque en ese momento el niño que observa el universo que le toca en gracia, en su caso fue el universo del que nunca se alejó, donde vivió los últimos casi 30 años, en Oliva, Valencia, en Elda, una casa maravillosa. Ese escenario de su juventud, de su infancia, es el escenario del descubrimiento del mundo, del misterio del mundo. Y, digamos, la riqueza de esa experiencia es tal que te convierte casi en un poseedor absoluto de lo eterno. Y así lo dice. Es decir, yo viví la eternidad cuando era niño. Y ese es el bagaje que lleva, que tiene Brines, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Que tú vas creciendo y tú te alejas necesariamente de la infancia. Todos nos hemos alejado necesariamente de la infancia. Te alejas de la infancia y ¿qué encuentras? Encuentras la prolongación de la infancia, encuentras la impresión poderosa del mundo y de la existencia que te absorbe, te ocupa, te invade a través de la mirada contemplativa tan esencial en el momento de la infancia, la inocencia, palabra que subraya una y otra vez ese universo. ¿Te encuentras eso? No, no te encuentras eso. Por desgracia, eso no te lo encuentras. Por desgracia, nunca más te lo vas a encontrar. ¿Y qué te encuentras? Es terrible decirlo, pero te encuentras con la muerte. Pero, ¿cómo que con la muerte? Pero si eres muy joven, la muerte te tocará después, muchos años después. No, te encuentras con la muerte ya. ¿Por qué? Porque te das cuenta de que todo lo que ocurre tiene fin. No tiene otra característica que la finitud, que la fugacidad, que la muerte. Entonces la muerte la incorpora Brines desde muy pronto en el universo de su experiencia juvenil, y primera madurez y segunda madurez, hasta que deja de escribir, hasta que escribe La última costa, que ya es la muerte definitiva, la muerte que cierra todo el ciclo. Entonces esta especie de desolación es la que empieza a invadir el universo brinesiano una y otra vez. La conciencia de la muerte es la conciencia de que el tiempo nos define, y nos define porque marca nuestra existencia en el peor de los sentidos imaginables, porque nos desposee, nos quita, nos arrebata todo lo que era fundamental para nosotros, absolutamente todo. Entonces, el tiempo es un gran saqueador, es un gran destructor, expoliador, y ese expolio nos convierte en hombres derrotados y nos hace pensar que la vida no tiene el más mínimo sentido, que la vida es un perfecto fracaso. Y así lo dice textualmente en numerosas ocasiones, que podéis rastrear en sus poemas, de una manera repetitiva, de una manera insistente,
No cede Brines en esto. Ahora bien, si todo es tiempo, y tiempo que nos desposee, y si todo es muerte, ¿qué podemos hacer? ¿Qué nos queda? Bueno, la salida puede ser la memoria. A fin de cuentas, la memoria es el rastro de lo que hemos vivido, las brasas de su primer libro. La memoria puede ser un recurso, pero en Brines no funciona la memoria. Por desgracia no funciona. Hay una refutación de la memoria en Brines. En la poesía, e incluso en la novela del siglo XX, en la poesía del siglo XIX, por ejemplo en Inglaterra, en ese momento de la poesía europea del que yo me ocupé en aquellos años y que me he vuelto a ocupar ahora recientemente, hay un poeta que ofrece una solución diferente, un poeta que yo admiro muchísimo, que Brines conocía, por supuesto, que se llama William Wordsworth. Este poeta es el fundador un poco del romanticismo inglés. Cuando era joven, como Brines, 30 años, tuvo una experiencia similar a la de Brines, en el siguiente sentido. Yo fui niño, y siendo niño experimenté la existencia como una grandeza suprema, absolutamente suprema. Y ahora que ya no lo soy, soy consciente de que la vida no es aquello que pensaba que era. Exactamente igual que Brines, lo mismo. Ahora bien, Wordsworth dice lo siguiente: soluciona el problema de esta manera, ¿de acuerdo? Pero me queda la infancia, me queda aquella experiencia, y aquella experiencia me sigue alimentando, me sigue acompañando y me sigue produciendo una especie de esperanza. Wordsworth va muy lejos, llega incluso a decir, tal vez esa experiencia es la que nos garantiza que atravesemos la muerte, que la venzamos en algún momento. Es fuerte lo que dice, muy impresionante. Es un convencimiento, es una solución filosófica, si queréis, o si queréis, es una solución profundamente sentida, convertida en pensamiento. Es el poema que quizás algunos de vosotros, en donde está esa frase que dio pie a una célebre película que no sé si habéis visto, que se llama Esplendor en la hierba, de una película maravillosa de los 70 con Warren Beatty y Natalie Wood, una maravillosa Natalie Wood. Esplendor en la hierba es esto. Sale de aquello y la película, al comienzo de la película están los versos de Wordsworth, aquellos maravillosos, que no soy capaz de repetir de memoria, pero que viene a decir, existió el esplendor de la hierba, y ese esplendor no nos abandona. Brines no llega tanto, y Brines se empeña en decir que hay una estafa en el hecho de que las cosas grandiosas de la existencia se derrumben, decaigan, y se conviertan en lo que son, es decir, en una especie de fuego empequeñecido, convertido en brasas, convertido en último término en ceniza. Claro, es absolutamente desolador y es triste y es casi hiriente, pero os puedo asegurar que esta es la solución que hay y esta es la realidad que hay en la poesía de Brines. Claro, si te encuentras con esta visión de los hechos, que no es una solución filosófica, racional, lógica, sino que es una solución vivida como experiencia, una y otra vez, que no es exactamente lo mismo. No tengo ninguna intención de meterme en ese terreno, pero que no es exactamente lo mismo. Es decir, es una revelación ante ti mismo de que los hechos de la existencia son exactamente esos. Pues claro, cuando tú te enfrentas a la existencia y te encuentras con esa, revelación interior, que no es otra cosa que eso, te conviertes en un hombre
Estás marcado por una serie de atributos con los que él mismo se dibuja a sí mismo en los poemas. Que es un hombre que no reconocemos en el hombre que conocimos personalmente. Esto sí que es verdad. Pero obviamente esto nos hace decir, y esto es seguro que lo habéis pensado ya, que por supuesto una poesía de Brines, con esa naturaleza autobiográfica que yo le otorgo, no significa que aquello que descubrimos en los poemas sea aquello que observemos en el hombre que vive cuando nosotros estamos con él conversando o algo semejante. No tiene nada que ver, porque la exploración poética es una exploración que va más lejos y llega a esas profundidades que de otra manera no percibimos y no concebimos. Esa es la operación del arte, esa es la operación de la poesía, no solamente de la poesía. Entonces, el hombre dinesiano que descubre esta realidad a través de un sentimiento profundo de la existencia es el hombre que se ve a sí mismo abandonado, es el hombre que se ve a sí mismo solo. Nos asombra oír la de veces que Brines habla de su soledad. Es el hombre que se ve a sí mismo extrañado, es el hombre que se ve a sí mismo desterrado, extrañado, abandonado, solo. Son realidades que están constantemente dibujando un interior, un hombre interior en esos poemas que vive la vida, la existencia de esa manera. Es verdad que cuando te encuentras con este hecho no puedes evitar pensar en Luis Cernuda, que tanto influyó en Brines a partir de un momento. Sabéis que Luis Cernuda, poeta del destierro, poeta que fue vecino mío, perdonad, vivo en la misma calle donde él vivió, eso lo quiero decir, es un poquito más abajo en Madrid, en la misma calle, en la calle Viriato se llama. Luis Cernuda fue un poeta ciertamente donde sí que podemos hablar del destierro, del abandono, de la soledad, del extrañamiento, pero son realidades biográficas profundas que vivió de primera mano y que están también obviamente en sus poemas, en los poemas de Luis Cernuda. En Brines parece que hay una construcción interna de un hombre que se siente profundamente así, en esa revelación, en ese autoconocimiento que significa la exploración poética. Y es lo que nos encontramos en él, esta presencia humana como abandonada. Poemas que impresionan en este sentido. Hay un poema, luego lo leo, un poema donde recrea la casa divina a la que él otorgó tanta importancia, la casa donde vivió y la casa donde murió, la casa donde vivieron sus padres. Un poema donde dibuja la presencia de sus padres con una, digamos, agradable naturalidad, en un escenario que es el escenario de su infancia, con esa impregnación sensorial tan potente que hay en sus poemas, que es lo que les hace realmente excelentes, esa transmisión de una sensorialidad casi epidérmica, es lo que otorga a la poesía de Brines un valor indiscutible. Estamos en ese escenario y de pronto se produce un giro tremendo en el que de pronto sus padres se convierten como algo así, como espectros, como he pensado en joven, en el pintor norteamericano, como seres extraños ante mí mismo, como seres extraños ante sí mismos. Y yo, un extraño total ante mí mismo también. Esa es un poco la realidad que encontramos en este Brines, que está profundamente decepcionado por la vida. Pero hay una experiencia, sobre todas las experiencias, además la experiencia de la infancia, una experiencia que descolla en él de una manera muy profunda y muy intensa, que es la experiencia del amor, que parece que también sería como una salvación. Si tenemos el amor, podemos salvarnos. Y descubrimos, una vez más, que el amor no es una salvación en absoluto. El amor es también la revelación del inmenso engaño que viven los hombres. Porque el amor no dura, nunca dura, se acaba en brasas, se acaba en ceniza, se acaba en polvo, se acaba en nada. Así es siempre el amor en Brines. El amor en Brines es un amor muy intenso, muy carnal,
siempre es así. Y podría que ese efecto, ese hecho, nos podría arrastrar al entusiasmo del amor, y decir, qué bien, existe el amor, nos salvamos del desastre, nos salvamos de todo lo que nos puede, digamos, acosar en la existencia de una manera que nos enfrenta a lo peor de nosotros mismos y a lo peor de los demás. El amor nos puede salvar, el amor es la redención. ¿Creemos que el amor es la redención? No. Brines no cree que el amor sea la redención, la salvación de nada, porque el amor también se agota, también se acaba, también termina en eso. Y son poemas realmente tristes y desoladores, porque tienen siempre esa conclusión amargada, decepcionada. Diríamos, ¿existe alguna versión del amor que no tenga tanto compromiso y tanta responsabilidad y que nos otorgue alguna clase, si queréis, de alivio? Pongamos el amor estrictamente carnal, el amor ocasional, el amor que encuentro aquí y allá. Ese es un escenario que también dibuja Brines en numerosas ocasiones. El amor es el amor clandestino, el amor furtivo, el amor que surge en las ciudades grandes, el amor que es también terriblemente desolador. Primero es como una especie de llama que se enciende, el entusiasmo de la carne. La carne es una palabra que aparece mucho en los poemas de Brines. Pero después el amor carnal, el amor mercenario, el amor comprado, se convierte, deja una huella profundamente oscura y negativa. También el amor carnal no sirve para nada. Así evoluciona la poesía final. No sé, me estoy hablando de tiempo. Ya, voy terminando. Es que no sé cuánto llevo hablando. Voy terminando. Voy terminando de esta manera. Yo os lo he dicho antes. Nos acercamos al último libro de Brines, La última costa, el libro, digamos, de la muerte real, ya no de la muerte anticipada, es la que nos sugiere el tiempo con su acabamiento, la muerte real, la última costa. Es un poema terriblemente, La última costa es un poema terriblemente oscuro, terriblemente doloroso. La madre del poeta es la que transporta, la que conduce la barca donde el poeta se va a introducir para irse al último, al otro lado, allí, donde la vida termina. Y entonces la cuestión es, en este libro la cuestión es, no hay ninguna salida, la muerte es realmente el final del todo, hay alguna posibilidad de que haya alguna trascendencia, alguna manera de superar la muerte, por aquí, por allá, Dios, por ejemplo. No hay ninguna posibilidad de nada. Dios es desacreditado profundamente en este libro. Antes no había aparecido apenas, ahora sí que aparece, y aparece en el descrito puro. Ese Dios, dice Brines, ¿qué Dios que nos ha concedido esta existencia, donde nos tenemos que enfrentar a la más profunda de las desilusiones, porque todo termina, porque nada se sostiene, porque ni siquiera la infancia, que yo creía que era eterna, lo es, ni lo será jamás. No existe Dios, no existe nada. Mirad cómo termina el último poema que ha consentido Brines que leamos, que publiquemos y por tanto que leamos. Se llama Mi resumen. Es un breve poema. Me gustaría leerlo y que me digáis si queréis. Dice Brines, el poema se llama Mi resumen, el último poema que ha consentido que se publicara en vida. Como si nada hubiera sucedido. Ese es mi resumen y está en él mi epitafio. Habla mi nada al vivo y él se asoma a un espejo que no refleja a nadie. Este es el epitafio, este es el resumen de la poesía de Brines. Yo creo que
hubiera llegado tan lejos como llega aquí Brines, ¿no? Bueno, pues esto es lo que quería comentaros para que os hagáis una idea. Si me dejáis, para terminar, leo un breve poema de Brines que considero que es relevante porque habla de algo de lo que estamos diciendo aquí. Mirad, varios que podría leeros, pero voy a leeros que estoy buscando lo más breve, no es exactamente este, porque es más. Sí. Por ejemplo, mirad este poema, uno posible que puedo leer. Se dice, estos penúltimos días, es del último libro, La última costa. Los penúltimos días están llenos de luz aún, y quiero retornar de los ojos del niño que murió, los pájaros aquellos, los que siguen cantando en estos pájaros. Llevo en mi mano un cuenco de cenizas, son escasas. Su levedad tan pura es un misterio. Me queda un tiempo breve desde el que amar aún lo que no he comprendido, lo eterno revelado por la felicidad o la estéril razón de la existencia. Aquí está un poco también. Pues no sé, ya no os aburro más, ¿vale? Gracias. Darte las gracias, Ángel, porque nos ha fascinado, como por otra parte intuíamos, que ya te conocimos en 2000 y te íbamos siguiendo, y has hecho una visión, nos has proporcionado una visión bastante completa de estas claves interpretativas de las que ya algún día en la presentación. Quiero preguntarte, ¿qué relación hay, efectivamente, aunque lo has aludido ya de alguna manera, entre este concepto de finitud y el concepto que además Paco Mínguez utilizó mucho aquí en Infantes cuando estuvo, la palabra que usamos en sus poemas de acabamiento y esas brasas que también están en la misma línea del amor que no es eterno, que parece lo mismo. La relación que hay entre estos conceptos que son muy brevesianos. Yo creo que casi son la misma cosa, ¿no? O sea, la finitud y el acabamiento está expresando lo mismo, en definitiva. O sea, todo se acaba, todo es finito, nada dura. Esa es la clave de la existencia de Brines. Y esa es la clave de la experiencia que vemos en sus poemas. Hay una cuestión que a los dos os estáis preguntando, y sería una cuestión interesante sobre la que reflexionar, ¿no? Y es la siguiente. Yo no comparto la visión de la existencia de Brines. Yo no comparto para nada de lo que él habla literalmente, el fracaso de la vida, lo dice en repetidas ocasiones, ese acabamiento que termina en el vacío absoluto, palabra que repite muchas veces, la nada, palabra que repite muchas veces, las cenizas, lo que vamos a ver en este poema. Yo no comparto esto de Brines. Yo más bien me quedo con la visión del poeta William Wordsworth inglés, por ejemplo, ¿no? De que, o incluso el que he podido leer en algunos poemas de Luis Cernuda, por ejemplo, donde se produce como una especie de entusiasmo que no acaba. O sea, si tú has conocido el entusiasmo nunca terminará. Me da igual que pase el tiempo, me da igual que la experiencia humana sea la finitud, que lo es,
pero ese entusiasmo que hemos conocido, que he conocido, me acompaña, me protege y me fortalece en la existencia. Yo más bien miro las cosas de esa manera. Incluso podría ir todavía más lejos, en el sentido postmordiano de la expresión. Cuando hemos conocido el entusiasmo, o hemos conocido el amor, hemos intuido la eternidad. Esa eternidad no nos abandona. Ni siquiera la muerte podrá con ella. Le podéis decir idealismo puro y duro o algo semejante. Por tanto, yo no comparto esa visión progresivamente desoladora, ciertamente de Breines, que es un poco chocante con esa sensorialidad intensa e hipnótica que existe en sus poemas, ese vitalismo que también existe, porque existe realmente, ¿no? Entonces la pregunta sería, ¿por qué me gusta esto? Si no lo comparto, esa sería una pregunta. ¿Podéis alguno de vosotros responder a esto? ¿Alguna vez habéis convivido con obras artísticas de cualquier naturaleza que sabéis que no es vuestra visión, que sabéis que no es exactamente vuestra experiencia de la vida y sin embargo os gusta codearos con ella, os gusta conocerla y convivir con ella, aunque no sea vuestra experiencia? Es toda una pregunta, porque realmente a mí me intriga pensar que vivo cómodamente en esta hospitalidad breinesiana cuando resulta que no es mi experiencia, que yo no veo la existencia con esos ojos realmente duros en ocasiones y ciertamente yo diría que a veces casi hirientes, ¿no? Esa es la pregunta que os hago. Y la respuesta que yo me doy a mí mismo, aquí y en cualquier otra circunstancia, es que por supuesto el arte no tiene como misión el garantizarnos ninguna clase de verdad que nos pertenezca a nosotros o que creamos que nos pertenece a nosotros, sino que la misión del arte es ofrecernos experiencias de otros con las que podamos convivir, incluso para hacernos las preguntas que incluso inesperadamente que de una manera premeditada o racional no esperábamos hacernos. Preguntas que surgen y que nos acompañan también como preguntas, ¿no? Diríamos que convivo con el universo breinesiano por muchas razones. Desde luego porque es muy hospitalario y también porque me invita un poco. Bueno, pero es que ya son tonterías. Casi como para decir, bueno, tus poemas me ayudan quizás para ayudarte, en cierta medida. Los leo con esa simpatía, con esa cercanía. No me dejas indiferente, no me dejas ajeno a ti mismo. Vivo la amistad contigo de esta manera, por ejemplo. Muchas posibles respuestas, pero ciertamente es un universo escabroso, aunque no lo parece, y yo vivo cómodamente en él, aunque no es mi experiencia, repito. No vivo así la vida como la vivió él. Pero no, esto es llamativo. Bueno, a ver, yo le conozco. ¿Qué sentido tenía la obra? Claro, es que esa es la cuestión también, una cuestión importante. A ver, yo conocí a Breines de una manera muy íntima, por supuesto. Es decir, no tengo claves importantes de su existencia, ni mucho menos en tal. Yo lo conocí de una manera, pues, un poco, si quieres, episódica, ¿no? Muy, digamos, muy agradable para mí, como he explicado antes, pero ni mucho menos de una manera profunda. La impresión que yo tengo, y por las informaciones de amigos, que por ejemplo el propio Claudio Rodríguez y demás, ¿no? La impresión que yo tengo es que la misión de la poesía y del arte es revelar aquello que de ninguna manera puedes ofrecer a los demás. De otra manera no sería posible ofrecerlo. Y esto abre las puertas a una gran contradicción, porque aparentemente Breines era un hombre
poemas. Esto es sorprendente, pero al mismo tiempo está la negación de eso. Es como que no le valiera eso, no le hubiera valido eso. Y eso lo hubiera descubierto él mismo, ante sí mismo, escribiendo poemas. Y esta es la misión del arte realmente. Un descubrimiento profundo de uno mismo que ni siquiera conoce uno mismo, que está dentro de sí o dentro de ti. Y justamente escarbar, explorar, por medio de palabras, por medio de cuadros, por medio de imágenes, etcétera, de sonidos, la misión un poco del arte es la misión de autorrevelación profunda, que ciertamente choca con una posible visión externa, si quieres un poco superficial, que tenemos del hombre. Eso es una realidad. O sea, yo jamás diría de Brines que hasta donde yo le conocí, viviera la vida como la vive en sus poemas. Pero es justamente eso lo que hay. Es decir, y eso también a veces nos choca cuando conocemos a alguien que admiramos. Decimos, aquí no está lo que yo creo haber leído. ¿Dónde está? Está. Porque, digamos, la poesía revela aquello que de otra manera no se puede revelar ante nadie, ni siquiera ante ti mismo. No sé si me he hecho explicar. ¿Me he explicado? Bueno, mira, yo conocí más a Claudio Rodríguez, lo contaste mucho más, ¿no? Y Claudio Rodríguez fue muy sorprendente, porque tú decías, ¿dónde está el hombre de los poemas? ¿Dónde está? No estaba. En la vida diaria no estaba. Cuando yo digo autobiografía, no digo autobiografía de la vida diaria. Esto sería un poco, digamos, demasiado simple, aunque también puede estar, y en ciertas expresiones poéticas está perfectamente. En estos dos casos que digo no es exactamente esto, pero sí, la vida diaria de Brines a veces eran sus viajes, sus experiencias amorosas, era su infancia y sus experiencias de infancia. Están ahí atrapadas, pero desde ahí se produce como un buceamiento para llegar lejos. Y es esa lejanía la que nos sorprende cuando leemos y conocemos al hombre. Lo mismo pasaba con Padre Rodríguez. Yo decía, ¿y este hombre dónde puñetas ha vivido esto? ¿Cómo ha vivido esto? Y a veces se acercaban a él gente amiga y gente que conocía su obra y demás, buscando claves. Y Claudio Rodríguez nunca las daba. Se escabulía. No quería decir nada de esto. Era dificilísimo. Que tú decías, oye, Claudio, cuando hablas en este poema de esto, Claudio no habla de éxtasis, realmente. No decía absolutamente nada. Pero ahí estaba. La poesía había revelado eso. Y tú sabías que estaba ahí. Pero el hombre real no quería hablar de eso. Pero eso estaba en ello, porque realmente no somos los hombres, los seres humanos, entidades que en cierta medida somos inabordables a nosotros mismos y por supuesto ante los demás. ¿No tienes esa impresión? Esta es la cuestión. Y por ahí creo que van los tiros, ¿no? Y de ahí la gloria del arte, porque se producen revelaciones profundas que de otra manera no se producirían. En fin. Sí. Sí, buenas tardes, buenas noches. Soy natural de la Sierra de Albarracín, de Teruel. Resulta que este invierno he estado pintando esta primavera rocas, paisajes del Rodeno, de la arenisca roja de la Sierra de Albarracín. Sí. Entonces supe que Brines ha escrito, supongo que de joven, no sé, en una excursión que hizo con alguien, con un amigo por allí, sobre esas rocas y las pinturas rupestres neolíticas que hay por allí. ¿Ah, sí? Sí, pero no sé dónde podría encontrar eso. Pues mira, yo a simple vista pero yo puedo buscarlo. Ahora mismo no lo recuerdo. Pero si está en esta antología, no lo recuerdo, pero en sus poemas completos seguro que está. Seguro que está. Y yo los tengo. Lo puedo buscar y en algún momento, pues, sí, gracias. hacértelo llegar, ¿no? Si luego me dejas tu dirección, lo que puede. No sé si lo encontraré, pero seguro que está. Sí.
Sí. Sí, puede ser. Creo que en parte antes he dicho algo semejante a esto. Es decir, cuando convives con aquello que no te pertenece del todo, porque no lo compartes del todo, tienes la impresión de que te ayuda a interrogarte, quizás a explorar esa dimensión que no es del todo tuya, quizás te ha pertenecido en algún momento, quizás te puede seguir perteneciendo y en todo caso está con la existencia humana. Cuando no nos hemos dicho, no sé, yo a mí mismo, no tiene sentido esto, o sea, no tiene sentido, sencillamente veo cosas que no, en fin, cuando pasan cosas, no tiene sentido esta historia, que es la vida. A esa conclusión llega Brines con mucha insistencia. Y quizás la convivencia con ella, convertida en algo verdaderamente exquisito, elegante, como es un poco toda su dicción poética, no empalagosa, no rebuscada, no figuras de poca entidad, es todo lo contrario de ellas. Su lenguaje es muy depurado, pero también es sobrio, es austero. Y al llegar a esas conclusiones, que son conclusiones que podemos compartir todos tranquilamente, ese es el efecto un poco de la compañía. Quizás eso mismo repercute en nosotros como autoinvestigación en una dirección semejante a la suya. Desde luego, a ver, yo he podido en más de un momento de mi vida ver las cosas como las veía Brines. ¿Por qué no? Seguro. Es así, además es así, ¿no? Pero bueno, también Brines, a ver, igual no me suena mucho explicar bien, entender bien. También Brines tiene, a pesar de este pesimismo, tiene un vitalismo en su poesía, que está presente una y otra vez. El problema es que el vitalismo está como atacado, derruido, una y otra vez se empeña en eso, y yo no lo entiendo mucho. Porque si estuvo la vida, está la vida y estará la vida. Así de claro. Importa poco que haya pasado, cierto ha pasado, pero queda como un testimonio vital importante. Pero él se empeña en introducir esa especie de visión barroca, veresca en ese sentido, ¿no? Y ahí es donde sintonizan ambos, ¿no? Esa visión de Quevedo, ¿no? Que podemos ver en más de una ocasión, ¿no? O sea, no queda nada. Pero bueno, hay que ver en ocasiones también nos consuela. Sí. ¿Queréis que lea algo o buscarle? Mirad, por ejemplo, al comienzo, en un libro que para mí es... Yo creo que Brines escribió 2 grandes libros. Escribió 7 libros, ya he dicho que pocos libros. En realidad, podría haber escrito 14. Gente de su edad tiene miles de libros. O sea, y he dicho antes que esa autocontención brinesiana es para mí una marca que señala a un hombre consciente profundamente de lo que se trae entre manos, con una exigencia que a mí al menos me importa mucho, me atrae mucho. Entonces escribió 2 grandes libros para mí. Palabras a la oscuridad del año 66 y el otoño de las rosas en el año 85. Lo cual no quiere decir que los libros no sean estupendos, pero para mí estos son momentos cumbres. Mirad, aquí, en este poema, es un poco largo, tiene 2 partes, para mí está explicando todo. Hay que tener en cuenta que aquí Brines es un hombre realmente muy joven. Y el poema se llama Después de la infancia. Y tiene dos partes. Voy a leerlo entero y creo que vais a entender a la perfección lo que he querido decir antes con mis palabras, ¿no? O sea, dice, parte primera. Al terminar los juegos, nos quedábamos todos cansados, tan cansados que se olvidaban de mi corto nombre. Me retiraba entonces de la casa al secreto lugar. Allí se oscurecía la arboleda, las palomas giraban
caudalosas y muy blancas. El mar era un país lejano, cada vez más de niebla, y caído en las hojas de los pinos, miraba hacia el misterio de la noche. Los ojos grandes y puros se cuajaban de puntos invisibles. Crecían las estrellas con más luz y se turbaba el pecho por la felicidad. Era viejo aquel valle de olivares nocturnos, de almendros de hojas finas, y fui creciendo en el amor dichoso del hombre y de la tierra. El mundo estaba allí, en el aliento de la suave noche, descansando en mis ojos hasta que nos durmiéramos. Después, por la mañana, nos despertaba la luz jubilosa. Precioso, magnífico, qué bien, maravillosa la infancia. Ya está, lo dejamos ahí. Pero no, parte segunda. Hoy el valle es más joven, ha pasado el tiempo, infancia, adoro, ha pasado el tiempo, y ya no soy un niño. Hoy el valle es más joven. Los aires, al tocar las frescas hojas del naranjal nacido, casi rozan la tierra. He querido sentir de nuevo aquel misterio de la emoción del mundo. Fijaos en esto. He querido sentir de nuevo aquel misterio de la emoción del mundo, aquel misterio de la emoción del mundo. Y en el mismo lugar esperé a las tinieblas. Altas aparecieron las luces vacilantes de los astros y el pecho no tembló. Estamos muy contentos, diríamoslo así. Pero ojo, el tiempo en su tarea lleva el polvo a las cosas, despoja de secretos a los hombres. En el alma se queda germinando. Ya está. El tiempo en su tarea lleva el polvo a las cosas, despoja de secretos a los hombres. En el alma se queda germinando. Al regresar al lecho pensé que el mundo se extendía extraño más allá de mi valle, y sufrí al recordar cuánto amor de aquel hombre lejos de allí vivía. Ha cambiado el panorama, no es lo mismo. De la visión primera, nítida, luminosa, es el misterio de la emoción del mundo, a esta segunda parte donde ya se introduce el problema. Y ese es el problema de la visión de Brines, ¿no? Que afecta a su paraíso perdido de la infancia. En estos dos poemas se ve perfectamente este movimiento, y así hasta el final. ¿Queréis que le hable más o ya está? Es que llevamos muchísimo tiempo, y yo y lo siento por vosotros. Bueno. Pues todo un lujo. Muchísimas gracias. Un fuerte aplauso porque es un lujo.